El sol de Oaxaca caía como plomo derretido sobre el féretro de pino barato. Elena apretó la mano de su suegra, doña Inés, cuyos ojos, velados por las cataratas y el dolor, ya no distinguían la tumba de Javier del resto de la tierra seca. Había sido músico, su Javier, un hombre con más sueños que pesos, y su muerte repentina no solo dejó un silencio aterrador en la pequeña casa de adobe, sino también una deuda que Elena desconocía. Don Romualdo, el cacique del pueblo, un hombre cuya sonrisa amable escondía un libro de cuentas implacable, se acercó a ellas al terminar el entierro. Sus botas de piel de avestruz levantaron polvo. «Lo siento tanto, Elenita», dijo con una voz melosa que le heló la sangre. «Pero sabes que Javier empeñó la casa. Tienes 3 días». No fue una petición, fue un decreto. La humillación fue un sabor a cobre en su boca. Perder a su esposo fue un golpe del destino. Perder su hogar era una crueldad humana. Recogieron lo poco que tenían: 2 maletas de ropa gastada, un crucifijo de madera y la pequeña jaula de un canario que había muerto de tristeza la mañana anterior. Doña Inés, frágil como una hoja de maíz seca, se aferraba al brazo de Elena, su respiración un silbido débil. No tenían a dónde ir. Las puertas de los vecinos, antes abiertas, ahora se cerraban con una disculpa susurrada. El miedo a don Romualdo era más fuerte que la caridad. Desesperada, Elena recordó las historias que Javier le contaba sobre la Espina Seca, una antigua destilería de mezcal en las colinas, propiedad de un tío abuelo que desapareció misteriosamente hace 30 años. «Dicen que está maldita», le advirtió el hombre, que contrató con sus últimos centavos para que las llevara en su burro. «Nadie sube allí. Desde que don Mateo se fue, el manantial se secó. Esa tierra está muerta». Pero para Elena, una maldición era preferible a la calle. Un fantasma no les exigiría renta. El viaje fue un ascenso brutal por un camino que apenas existía, entre cactus y rocas afiladas. El aire se enrarecía y el calor no daba tregua. Llegaron al atardecer. La Espina Seca era más un esqueleto que una propiedad. Los muros de adobe estaban agrietados. El techo del alambique se había derrumbado parcialmente y el gran horno de piedra estaba lleno de maleza. El silencio era total, opresivo, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Cuando Elena empujó la puerta principal, quejándose sobre sus bisagras oxidadas, una nube de murciélagos salió disparada hacia el cielo crepuscular, haciendo que doña Inés soltara un gemido ahogado. Este era su nuevo hogar, su único refugio, un lugar construido sobre el abandono. Historias como la de Elena nos demuestran la increíble fuerza que nace de la desesperación. ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero en un lugar que te infundía miedo? Cuéntame en los comentarios cómo encontraste el valor para dar el primer paso. Y si estas historias de resiliencia resuenan contigo, considera unirte a esta comunidad. Tu presencia nos ayuda a seguir contando historias que nos conectan. El interior olía a polvo antiguo, a cal desmoronada y a algo más. Un olor agrio y penetrante que se aferraba al fondo de la garganta. Era el fantasma del mezcal, el residuo de miles de litros fermentados que se había impregnado en la tierra misma del piso. La sala principal era cavernosa, dominada por la enorme rueda de piedra, el Tajona, inmóvil como un monumento a un tiempo muerto. A un lado, los alambiques de cobre, manchados de un verde enfermizo, yacían silenciosos. Elena eligió la habitación más pequeña, la que parecía haber sido la oficina de don Mateo. Tenía un escritorio volcado y estantes vacíos. Mientras barría el polvo de décadas con una rama seca que encontró fuera, doña Inés se sentó en un rincón sobre su maleta, rezando un rosario con dedos temblorosos. «Este lugar no tiene la bendición de Dios, hija», susurró, sus ojos fijos en una mancha oscura en la pared que parecía un rostro gritando.
Elena, sudando y con el dolor de la pérdida aún crudo en el pecho, se negó a ceder al miedo. Dios está donde nosotras estamos, Inés. Ahora, ayúdame a poner esta manta en el suelo. Esta será nuestra cama. La primera noche fue una tortura. El viento silbaba a través de las grietas del adobe, creando una sinfonía de lamentos que parecían venir de seres invisibles. Pero no fue el viento lo que mantuvo a Elena despierta. Fue el olor. Había desaparecido cuando limpiaron, ahogado por el polvo, pero en la quietud de la madrugada regresó. No era el olor agrio y viejo de antes. Era un aroma cálido, casi dulce, inconfundiblemente el olor a piña de agave cociéndose. Como si el gran horno de piedra, a 50 metros de la casa, estuviera funcionando en ese mismo instante. Elena se levantó y miró por la ventana rota. La luna bañaba el patio en una luz fantasmal. El horno estaba oscuro, frío y muerto. Sin embargo, el olor era tan real que casi podía saborearlo. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al agotamiento y al dolor. Eran solo los trucos de una mente cansada. Pero cuando se acurrucó de nuevo junto a doña Inés, el aroma pareció intensificarse, como una bienvenida burlona. A la mañana siguiente, el olor había desaparecido, reemplazado por el aroma seco y polvoriento del amanecer en el cerro. Elena decidió ignorarlo. Tenían asuntos más urgentes. El pozo, como había dicho el arriero, estaba seco. Pero Elena notó un sendero casi borrado que bajaba por la parte trasera de la propiedad, hacia un cañón. Dejó a Inés con un poco de agua que les quedaba y siguió el camino. Durante 2 horas luchó contra la maleza y las rocas sueltas hasta que la encontró. Una pequeña cisterna de piedra, casi oculta por la vegetación, que recogía el goteo de una fisura en la roca. El agua era turbia, pero era agua. Pasó el resto del día limpiando la cisterna y acarreando cubetas de vuelta a la casa. El esfuerzo físico era un bálsamo para su mente. Mientras trabajaba, sin embargo, no podía dejar de pensar en don Mateo. ¿Por qué un hombre abandonaría un lugar con agua, el recurso más preciado en estas colinas? ¿Y por qué el arriero dijo que el manantial se había secado, cuando claramente esta cisterna seguía acumulando agua? Pasaron 3 días. La rutina se convirtió en su ancla: acarrear agua, limpiar el adobe desmoronado, racionar las pocas tortillas y frijoles que habían traído. Doña Inés, aunque físicamente débil, demostró tener un espíritu tenaz. Se dedicó a crear un pequeño altar en la oficina, limpiando el crucifijo de madera y colocándolo sobre una caja vacía. «Mientras recemos, los malos espíritus no pueden entrar, Elena», decía, aunque su voz temblaba cada vez que caía la noche. El miedo se había instalado en la casa como un inquilino permanente. Elena intentaba ser fuerte por ambas, pero la sensación de ser observada era constante. A veces, mientras recogía leña seca, le parecía ver un movimiento fugaz entre los magueyes silvestres que rodeaban la propiedad, pero cuando miraba, solo encontraba el silencio del cerro. Los coyotes aullaban por la noche, un sonido normal, pero aquí, en la espina seca, sus voces parecían cargadas de una advertencia. La segunda vez que ocurrió fue innegable. Era medianoche. Doña Inés dormía, su respiración un murmullo agitado. Elena se despertó de golpe, el corazón latiéndole en la garganta. El olor, el aroma dulce y penetrante del agave cociéndose, llenaba la habitación, tan espeso que era casi sofocante. Esta vez no era una ilusión, era real, presente, como si el horno estuviera ardiendo a plena capacidad justo al lado de su ventana. Se levantó, el miedo una aguja fría en su estómago. Agarró un atizador de hierro que había encontrado cerca de una chimenea apagada y salió al patio. La luna estaba casi llena, iluminando la destilería en un blanco espectral. El horno de piedra se alzaba oscuro contra el cielo. No había humo, no había fuego, pero el olor estaba allí, emanando no del horno, sino del suelo mismo.
Parecía salir de la tierra agrietada del patio, como si el calor viniera de abajo. Elena se acercó al horno, con el atizador en alto, pero estaba frío como una tumba. Mientras estaba allí, temblando, escuchó otro sonido. No era el viento, ni los coyotes. Era un sonido rítmico, sordo. Un golpe, pausa, golpe. Venía de la sala principal de la destilería, del área donde estaban los grandes alambiques de cobre. Con el terror subiéndole por la espalda, Elena caminó lentamente hacia la entrada. El olor a agave cocido era más débil aquí, pero el sonido era más claro. Golpe, pausa, golpe. Sonaba como madera golpeando piedra, con un ritmo constante, casi metódico. ¿Era don Romualdo? ¿Había enviado a alguien a asustarlas? Pero eso no tenía sentido. Él ya las había echado. No tenía razón para seguirlas hasta este lugar abandonado. Levantó el atizador, entró en la oscuridad de la sala de máquinas y llamó con voz temblorosa. «¿Quién está ahí? ¡Salga ahora!». Solo el eco de su propia voz le respondió, rebotando en el cobre frío de los alambiques inmóviles. El golpeteo se detuvo. El silencio que cayó después fue peor que el ruido. Elena permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, su propia respiración sonando como un trueno en la quietud absoluta. El olor a agave cocido también se había desvanecido, succionado por la oscuridad. La adrenalina la hacía temblar. Lentamente avanzó hacia el lugar de donde provenía el sonido, la zona de fermentación. Allí, la luz de la luna que entraba por el techo derrumbado iluminaba varias tinas enormes de madera de pino, algunas caídas de lado, otras aún en pie, todas secas y agrietadas por el tiempo. No había nadie. No había señales de que alguien hubiera estado allí. La capa de polvo en el suelo de tierra estaba intacta, excepto por sus propias huellas. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era el dolor y el hambre, la combinación del aislamiento y el miedo, lo que le hacía imaginar cosas? Regresó a la pequeña oficina con el atizador aún en la mano y se sentó en el suelo junto a doña Inés, velando el sueño de la anciana hasta el amanecer, sin atreverse a cerrar los ojos. Al día siguiente, la fragilidad de su situación se hizo evidente de una nueva manera. Doña Inés despertó con fiebre. Su piel, normalmente pálida y fina como el papel de arroz, ardía al tacto. Susurraba incoherentemente, no sobre fantasmas, sino sobre el río que había cerca de su pueblo natal, sobre el agua fresca. Elena sintió el pánico frío en su pecho. El agua de la cisterna, aunque potable después de hervirla, era escasa y sabía a piedra. La fiebre de Inés, en este lugar aislado, sin medicinas y a un día de camino del pueblo más cercano, era una sentencia de muerte. Elena la refrescó con paños húmedos, pero la fiebre no cedía. La anciana tosía, un sonido seco y áspero que parecía rasgar sus pulmones. Elena sabía que no era solo una enfermedad común, era el lugar. La espina seca estaba drenando la vida de su suegra, como había drenado el agua del manantial. Desesperada por encontrar algo que ayudara, Elena comenzó a registrar la propiedad con una urgencia frenética. Si el olor a agave era real, tenía que haber una fuente. Si el golpeteo era real, alguien lo había hecho. Dejó a Inés en un sueño febril y regresó a la sala principal, esta vez a plena luz del día. El sol entraba a raudales, revelando la decadencia en detalle. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto en la oscuridad. Detrás de las tinas de fermentación, en la pared de adobe más alejada, había una sección donde la cal estaba descarapelada de una forma extraña. Parecía más nueva, como si hubiera sido reparada. Golpeó la pared con el atizador. Sonaba hueco. Usando el extremo afilado de la herramienta, comenzó a picar el adobe. Era suave, casi húmedo por dentro, a pesar del calor seco. Detrás de una capa de yeso podrido, encontró tablones de madera. No era una pared, era una puerta oculta. Le costó casi media hora.
La madera estaba hinchada por la humedad oculta y atascada por el óxido de las bisagras. Usando el atizador como palanca, con todo el peso de su cuerpo, finalmente logró abrir una rendija. Un vaho de aire frío y húmedo se escapó, cargado con un olor intenso. No a agave cocido, sino a tierra mojada y a moho. Era un olor antiguo, como el de una tumba recién abierta. Abrió la puerta lo suficiente para deslizarse dentro. Estaba oscuro, pero sus ojos se acostumbraron rápidamente a la penumbra, apenas iluminada por las grietas de la pared exterior que había ocultado la puerta. No era una oficina, era un descenso. Unos escalones de piedra toscamente tallados bajaban hacia la negrura. El golpe de la otra noche resonó en su mente. ¿Venía de aquí abajo? El miedo le decía que huyera, que volviera con Inés, pero la fiebre de la anciana era un látigo más fuerte que el terror. Si había agua allí abajo, o medicinas, tenía que mirar. Bajó con cuidado contando los escalones. Eran 10 y desembocaban en un sótano abovedado que apestaba a alcohol viejo y a algo metálico. Era mucho más grande de lo que imaginaba, extendiéndose por debajo de la sala principal de la destilería. En el centro había una estructura extraña. No era un alambique, parecía más bien una prensa, pero conectada a una serie de tuberías de cobre que se hundían en el suelo. A un lado había un escritorio de madera carcomida y sobre él un libro enorme encuadernado en cuero cubierto de una capa de polvo blanco y calcáreo. Elena sopló el polvo, desatando una nube que la hizo toser. El libro era un diario. En la portada, grabado en oro casi borrado, leyó M.F., mi obra verdadera. El diario de don Mateo. Lo abrió. La tinta estaba desvaída, pero la caligrafía era precisa, casi obsesiva. Las primeras páginas hablaban de la destilería, de la calidad del agave, de la frustración con el clima seco. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Don Mateo no estaba simplemente haciendo mezcal. Estaba, como él escribía, intentando destilar el espíritu de la tierra misma. Hablaba de un río subterráneo que creía corría bajo la propiedad, un río que solo él podía oír. Se obsesionó con alcanzarlo, creyendo que su agua, mezclada con el agave, crearía una bebida que curaría el alma y ataría al bebedor a esta tierra para siempre. Las páginas se llenaron de diagramas complejos, de tuberías, de bombas manuales, de engranajes. Elena pasó las páginas con dedos temblorosos. Encontró una entrada, fechada 30 años atrás, justo antes de su desaparición. Lo he logrado. El corazón de fuego está construido. Ahora solo necesito alimentarlo. Elena no entendía qué era el corazón de fuego, pero en la página siguiente encontró un boceto detallado de una hierba, una flor pequeña y de color azul intenso que crecía, según la nota, solo en las grietas de la cisterna de sombra. Don Mateo la usaba por sus propiedades para calmar la fiebre y aclarar la mente. Un grito débil de doña Inés llegó desde arriba. «¡Agua, Javier! ¡Agua!» «Ah». Elena cerró el libro de golpe. La flor de la cisterna. Sabía dónde estaba. Elena salió disparada del sótano con el atizador olvidado en el suelo polvoriento. El aire viciado y frío de la cripta subterránea fue reemplazado por la bofetada violenta del calor del mediodía. Subió los escalones de piedra de 2 en 2, tropezando al salir a la luz cegadora del patio. El gemido de doña Inés, un sonido débil y quejumbroso, la atravesó como un cuchillo. «¡Resiste, Inés! ¡Ya voy!», gritó, aunque su voz sonaba delgada y frágil en la inmensidad del cerro. Corrió por el sendero que llevaba a la cisterna, el mismo camino que había recorrido con tanto esfuerzo durante días para buscar agua. Ahora lo corría con la desesperación de salvar una vida. Las ramas secas de los huizaches le arañaban los brazos y la cara, desgarrando su blusa, pero no sentía dolor.
El sol de Oaxaca era un martillo invisible sobre su cabeza. El aire vibraba con el calor, pero ella solo podía pensar en una pequeña flor azul. La ironía era amarga y cruel. La única salvación que tenía no provenía de un médico o una farmacia, sino del delirio escrito en el diario de un hombre desaparecido hacía 30 años. Llegó a la cisterna tropezando, con el pecho ardiendo por la falta de aire y la ansiedad. El corazón le latía con tanta fuerza en las sienes que temía desmayarse. Se arrodilló junto a la pared de piedra húmeda, sus ojos barriendo la superficie. En las grietas de la sombra había escrito don Mateo. El sol estaba en su cenit, por lo que la sombra era escasa, limitada a la parte más profunda y norte de la estructura. Buscó frenéticamente con la mirada. Vio musgo verde oscuro, vio helechos raquíticos aferrándose a la piedra, pero no había flores. El pánico comenzó a ahogarla, una sensación fría que le oprimía el pecho. Era otra de las locuras del hombre. Había llegado demasiado tarde en la temporada, o nunca habían existido. Entonces, en una fisura profunda, casi invisible, donde la piedra nunca recibía la luz directa del sol, la vio. No era una, sino un pequeño y delicado manojo. Eran flores de un azul tan intenso que parecían casi negras en la penumbra, vibrantes de vida en medio de tanta muerte y sequedad. Eran exactamente como en el dibujo del diario. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, arrancó con cuidado todo el manojo, asegurándose de llevarse las raíces y las hojas. La carrera de regreso fue aún más desesperada, sosteniendo las flores en su mano como si fueran un tesoro de oro puro. Entró en la habitación y encontró a doña Inés temblando violentamente ahora, sus labios agrietados y pálidos, sus ojos cerrados. «Javier, hijo, hace frío», murmuraba, perdida en un mundo que Elena no podía alcanzar. Elena no sabía cómo preparar la flor. El diario no especificaba, solo alababa sus propiedades. Actuando por puro instinto, recordando cómo su abuela curandera preparaba remedios, tomó una piedra lisa del patio y machacó las flores, las hojas y las raíces en un cuenco de barro con unas gotas de agua de la cisterna, hasta formar una pasta oscura y fragante. El olor era amargo, medicinal, penetrante. Con cuidado, levantó la cabeza de Inés. «Abre la boca, suegra. Soy Elena. Bebe esto. Es medicina. Te ayudará». La anciana, en su delirio, no opuso resistencia. Abrió la boca y Elena le dio la pasta, empujándola suavemente con el dedo, seguida de un pequeño sorbo de agua. Inés tosió. Su cuerpo se sacudió, pero tragó. Luego, como si se le hubieran cortado las cuerdas, su cuerpo pareció relajarse. Cayó en un sueño profundo, pero esta vez los temblores parecieron disminuir. Elena se sentó a su lado, sin atreverse a respirar, contando cada segundo, rezando a un Dios en el que apenas confiaba, mientras el sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo el adobe de rojo. La noche se extendió sobre la espina seca, como un manto de tinta. Elena no se movió del lado de doña Inés. A la luz de una vela que había encontrado en un cajón, observaba cada respiración de la anciana. La fiebre no desapareció de golpe, sino que retrocedió centímetro a centímetro, como una marea que se retira. El calor abrasador de su piel disminuyó a un calor febril, y luego, cerca de la medianoche, su frente se sintió húmeda y fresca por primera vez en 2 días. Un sudor perlado brotó en su rostro y su respiración, antes errática y superficial, se profundizó, volviéndose rítmica y tranquila. Estaba durmiendo, realmente durmiendo, no delirando. Elena sintió una ola de alivio tan intensa que casi se desmorona. Apoyó la cabeza en el borde de la manta, sus músculos temblando por la tensión acumulada, y cerró los ojos solo por un segundo, agradeciendo a la flor azul y al espíritu atormentado de don Mateo por el milagro. Pero la casa no la dejaría descansar.
Justo cuando el silencio parecía absoluto, roto solo por la respiración de Inés, regresó. El sonido. Golpe, pausa, golpe. Venía de abajo, del sótano secreto. Pero esta vez Elena lo escuchó de manera diferente. Ya no era el golpeteo misterioso de un fantasma o un intruso. A la luz de su nueva comprensión del diario y sus diagramas, el sonido adquirió un carácter nuevo. Era metódico, mecánico. Era el sonido de un pistón, de una bomba manual, de algo pesado golpeando contra la piedra en un ciclo ríspido y constante. Y venía acompañado de un zumbido bajo, casi inaudible, una vibración que podía sentir más en sus huesos que oír con sus oídos. El corazón de fuego estaba funcionando, estaba vivo bajo sus pies, alimentado por el río subterráneo que don Mateo había encontrado. El hombre no había desaparecido, se había convertido en parte de su máquina. Entonces el olor la golpeó. El aroma dulce y embriagador del agave cocido, tan potente como la primera noche. No venía de la ventana, ni del patio. Subía por las grietas del suelo de tierra en la propia oficina, un vapor cálido que emanaba directamente del sótano. El corazón de fuego no era solo una bomba, era un horno subterráneo, una destilería secreta. El golpeteo era la máquina extrayendo el agua del río oculto, y el calor que generaba estaba, de alguna manera, cociendo algo. ¿Agave? ¿O era el olor de la propia tierra quemándose? Elena se puso de pie, el atizador de hierro de nuevo en su mano. El miedo regresó, pero era un miedo diferente. No era el terror a lo sobrenatural, sino el pavor a lo tangible, a la obsesión de un hombre que había construido una máquina infernal bajo la casa y la había dejado funcionando en la oscuridad durante 30 años. El golpeteo se hizo más rápido, golpe, 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 como un corazón acelerado bajo el adobe. Inés gimió suavemente en su sueño, girando la cabeza hacia la pared. Su respiración era el único sonido humano en un mundo dominado por la máquina. Elena supo que no podía quedarse allí, prisionera en esa habitación, esperando a que la cosa de abajo decidiera dejar de funcionar o, peor aún, explotara. Con Inés a salvo por el momento, el terror se transformó en una ira fría. Este era su hogar ahora, el único que tenían. Y no sería expulsada por el fantasma mecánico de un loco. Tomó la vela, pero al ver su llama vacilante, buscó algo mejor. En uno de los estantes de la oficina, encontró un viejo candil de petróleo, milagrosamente con un poco de combustible rancio en el fondo. Lo encendió. La llama, aunque humeante, era más fuerte y firme. Con el candil en una mano y el atizador en la otra, se dirigió a la puerta oculta, su sombra bailando larga y grotesca sobre las paredes de adobe. El descenso fue diferente esta vez. El aire que subía del sótano ya no era frío, era cálido, húmedo y vibrante con el olor a cocción. El golpe, golpe, golpe era ensordecedor, un latido industrial que hacía vibrar la piedra bajo sus pies. Cuando llegó al último escalón, levantó el candil. El sótano no estaba oscuro. La extraña máquina prensa en el centro, el corazón de fuego, brillaba con una luz roja y mortecina. El resplandor no provenía de una llama, sino del propio metal que parecía calentado desde abajo. Ahora podía ver el mecanismo claramente, una serie de engranajes de hierro forjado, oxidados pero funcionales, impulsados por un chorro de agua a presión que salía de un tubo ancho incrustado en la pared de roca viva. El agua movía una palanca que levantaba y dejaba caer un grueso poste de madera, el origen del sonido que golpeaba rítmicamente una cavidad en el suelo de piedra. Era una bomba, sí, pero también era un molino, un tahona primitivo y brutal. Siguió las tuberías de cobre con la mirada, iluminando los rincones oscuros del sótano. El agua del río subterráneo era desviada. Una parte movía la bomba, pero la mayor parte era canalizada hacia un gran alambique de cobre,
mucho más antiguo y tosco que los de arriba, que estaba encajado directamente en el suelo. El calor que generaba el vapor del agua subterránea calentaba el alambique. Don Mateo había aprovechado una fuente geotérmica. El olor a agave cocido era abrumador aquí, pero cuando Elena se acercó a la máquina, vio que la cavidad donde golpeaba el poste estaba vacía, salvo por rocas pulverizadas. No había agave. No había nada que destilar. La máquina estaba funcionando en vacío. El olor no era de una cocción actual. Era el aroma de 30 años de destilación fantasma, impregnado en el cobre, en la piedra, en la tierra misma. Don Mateo había creado una máquina perpetua y sin sentido, un monumento a su propia obsesión, que seguía golpeando y cociendo nada, sola en la oscuridad. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Era asombro ante la magnitud de la locura de un solo hombre. Había construido un infierno privado, un corazón latiente de hierro y vapor que seguía funcionando mucho después de que el suyo propio se hubiera detenido. El golpeteo rítmico era casi hipnótico, y el calor que emanaba del alambique subterráneo era opresivo. Con el candil en alto, decidió explorar más allá de la máquina. El sótano era más profundo de lo que parecía. Detrás del enorme alambique de cobre, donde el vapor se condensaba en tuberías que goteaban un líquido claro y de olor ríspido en un barril podrido, había un pasillo estrecho. El aire aquí era más seco, menos cargado del olor a cocción y más del polvo de los siglos. El pasillo terminaba en una puerta de madera maciza, cerrada no con un candado, sino con una gruesa barra de hierro atravesada en soportes de piedra. Era la bodega personal de don Mateo. Le costó un esfuerzo considerable mover la barra. Estaba pesada, no por el óxido, sino por el puro peso del hierro. La madera de la puerta estaba seca y se abrió con un chirrido agudo que fue tragado instantáneamente por el golpe de la máquina detrás de ella. Al entrar, la luz del candil reveló un santuario. Era una habitación circular, excavada en la roca madre, cuyas paredes estaban revestidas de estantes de madera oscura que iban del suelo al techo, y en los estantes cientos de botellas. Botellas de vidrio oscuro, selladas con cera roja, todas cubiertas por una gruesa capa de polvo blanco, el mismo polvo calcáreo del diario. En el centro de la habitación había una mesa de roble macizo y una silla, como si el dueño acabara de levantarse. Sobre la mesa otro libro de contabilidad abierto. Elena se acercó, su corazón latiendo al ritmo de la máquina. Este libro no era un diario, era un inventario. Lote 14, sombra azul. Efecto, claridad. Dosis, 3 gotas. Lote 18, raíz amarga. Efecto, vigor. Dosis, 1 copa. No era mezcal, era un boticario. Don Mateo no estaba destilando el espíritu de la tierra, estaba extrayendo sus propiedades medicinales. En un estante encontró una sección etiquetada como sombra azul. Tomó una botella. Dentro, flotando en un alcohol casi transparente, estaba la inconfundible flor azul que había salvado a doña Inés. Había encontrado el suministro del hombre, su elixir. Pero al lado del libro de inventario había una nota suelta, la última entrada, con una caligrafía temblorosa, muy diferente de la precisión del diario. El corazón late demasiado rápido. La presión del río es incontrolable. El agua de la fisura ha cambiado. Trae demasiado calor. El horno no lo soportará. Debo... La frase terminaba allí. El golpe del exterior pareció intensificarse y Elena sintió una vibración más profunda en el suelo de roca. La máquina no estaba funcionando, estaba fallando. El golpe se convirtió en un golpe. Un ritmo fracturado, un corazón con arritmia. Un temblor bajo y profundo sacudió los estantes de la bodega, haciendo que las botellas de vidrio oscuro tintinearan unas contra otras como campanas de alarma fúnebres. El polvo calcáreo llovió desde el techo de roca.
Elena retrocedió de la mesa, la nota de don Mateo arrugándose en su puño. El horno no lo soportará. La frase resonó en su cabeza, ya no como una advertencia antigua, sino como una profecía inminente. La máquina no era un fantasma, era una caldera a punto de estallar, alimentada por una fuerza geotérmica que su creador no había podido domesticar. Y ellas estaban viviendo justo encima de ella. El calor en la bodega se volvió sofocante, el aire espeso y difícil de respirar. El pánico, esta vez lúcido y afilado, la invadió. Tenía que sacar a Inés de la casa. Ahora. Se giró bruscamente para irse, pero al mover el candil, la luz iluminó un rincón que la oscuridad había protegido. Debajo del último estante, casi oculto por una lona enmohecida, no había botellas, sino un pequeño cofre de madera de mezquite, reforzado con herrajes de hierro. Tenía una cerradura, pero no estaba cerrada. El pasador de metal estaba roto, como si alguien hubiera intentado forzarlo para abrirlo o cerrarlo con prisa. Con un movimiento desesperado, Elena dejó el candil en el suelo y levantó la tapa. No contenía oro ni joyas, contenía papeles, pero no eran diagramas de máquinas, eran escrituras de propiedad, títulos. Y en la parte superior de cada uno, reconoció el sello del registro del pueblo, la propiedad de La Espina Seca. Sí, pero también parcelas de tierra adyacentes, tierras que ella sabía que ahora pertenecían a don Romualdo. Y grapado a la última escritura, había un recibo de préstamo firmado por don Mateo, con el nombre del prestamista claro como el día, don Romualdo. De repente, todo cobró un sentido horrible. Don Mateo no había desaparecido, lo habían desaparecido. Don Romualdo, el cacique amable que le sonreía a todo el mundo, había estado prestando dinero a Mateo, financiando su obsesión subterránea, sabiendo que el hombre fallaría. Y cuando Mateo encontró el agua, el río subterráneo, que valía más que cualquier mezcal, Romualdo debió haber venido a cobrar. La desaparición de Mateo, la historia de la maldición, el secado del manantial. Todo era una mentira conveniente para mantener a la gente alejada de la propiedad y del secreto que albergaba bajo tierra. La Espina Seca no estaba muerta. Era una mina de agua, y don Romualdo la quería. Y ahora ella, la viuda sin valor, estaba sentada sobre la prueba. Agarró un puñado de las botellas de sombra azul, metiéndolas en los bolsillos de su falda. Luego, agarró el fajo de escrituras del cofre, las metió bajo su blusa, contra su piel. Justo en ese momento, un sonido agudo, un silbido como el de 1000 serpientes, vino de la sala de máquinas. El silbido era vapor a una presión aterradora. Salió disparado de una de las juntas de cobre del gran alambique subterráneo, un chorro blanco y furioso que golpeó la pared de roca opuesta y la hizo desmoronarse. El golpe de la bomba de madera se convirtió en un crujido sordo, seguido de un estruendo metálico cuando un engranaje de hierro se partió por la mitad. La máquina, privada de su ritmo, se volvió loca. El poste de madera comenzó a golpear el suelo de piedra de forma errática. Golpe, 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 crujido, como un animal gigante en su agonía. Elena no gritó. El miedo era tan absoluto que le robó la voz. Agarró el candil del suelo de la bodega y corrió. Al pasar por la sala de máquinas, el calor la golpeó como una pared sólida. El agua del río subterráneo ahora brotaba del tubo roto en la pared, inundando el suelo, y al tocar el alambique sobrecalentado, explotaba en nubes de vapor hirviendo. El sótano se estaba convirtiendo en una caldera a punto de estallar. Subió los escalones resbaladizos, con el corazón en la garganta, tropezando en la oscuridad mientras el candil se balanceaba salvajemente. Empujó la puerta oculta y cayó de rodillas en la sala principal de la destilería. El suelo de tierra vibraba bajo sus manos. El sonido ya no era solo un golpeteo, era un rugido bajo, el rugido de la tierra misma protestando. El olor a agave cocido se mezclaba ahora con el olor a ozono y a piedra quemada.
Corrió a la pequeña oficina. Doña Inés estaba despierta, sentada en la manta, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo del que caía polvo de adobe. La fiebre había desaparecido, pero su rostro estaba pálido de un terror lúcido. «Elena, hija, ¿es el terremoto? ¿Es el fin del mundo?», susurró su voz temblando. Elena la agarró por los brazos, tirando de ella con una fuerza que no sabía que poseía. «Levántese, Inés, ahora. Tenemos que salir. La casa, la máquina. ¡Va a explotar!». No hubo tiempo para explicaciones. Inés, frágil como un pájaro, se puso de pie con una agilidad sorprendente, impulsada por la pura adrenalina. Elena no recogió nada, ni las mantas, ni la poca comida que quedaba, ni la jaula vacía del canario. Solo tenía las escrituras bajo su blusa, las botellas de elixir en sus bolsillos y la vida de su suegra en sus manos. Juntas salieron tropezando de la oficina hacia el patio. La primera luz del amanecer, un gris pálido, luchaba por imponerse en el horizonte, pero el aire estaba espeso con un vapor que ahora salía visiblemente de las grietas del suelo del patio. Era como si estuvieran paradas sobre la tapa de una olla hirviendo. Corrieron, Inés apoyándose pesadamente en Elena, más allá del horno de piedra frío, más allá del Tahona inmóvil, hacia los magueyes silvestres que marcaban el borde de la propiedad. Apenas habían alcanzado la seguridad de las rocas a unos 100 metros de la casa cuando el suelo se sacudió con una convulsión violenta que las arrojó al suelo. El estruendo fue ensordecedor, no como el de la dinamita, sino como un grito profundo y gutural que surgió de las entrañas de la tierra. Elena cubrió a doña Inés con su propio cuerpo mientras el suelo temblaba. Vio cómo la sala principal de la destilería, el corazón de la Espina Seca, se inflaba visiblemente desde dentro por una fracción de segundo, las paredes de adobe agrietándose como cáscaras de huevo. Luego, con una fuerza inimaginable, el techo se desintegró. Una columna colosal de vapor blanco y tierra marrón se disparó hacia el cielo gris del amanecer, llevando consigo vigas de madera, trozos de cobre de los alambiques y la enorme rueda de piedra del Tahona, que voló por los aires como si fuera de cartón antes de estrellarse contra el suelo a cientos de metros de distancia. El corazón de fuego de don Mateo había dado su último latido, un infarto geológico que destrozó la propiedad. La explosión de vapor fue seguida por un torrente de agua fangosa que brotó del agujero abierto donde antes estaba la casa, el río subterráneo, liberado por fin. El agua hirviente inundó el patio en segundos, arrastrando los restos de la destilería, apagando el polvo de la explosión con un siseo furioso. Elena y doña Inés, aferradas la una a la otra detrás de las rocas, observaron con horror paralizado cómo el lugar que había sido su refugio era tragado por el barro y el vapor. El olor a agave cocido, el fantasma que las había atormentado, fue finalmente purgado por el olor abrumador del lodo húmedo y el azufre. La tierra tembló por un minuto más, y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, más profundo que el que habían encontrado al llegar. Ya no había máquina, ya no había golpeteos, ya no había casa. Solo un cráter humeante y un nuevo manantial de agua fangosa que comenzaba a abrirse camino colina abajo. Elena miró la destrucción, su respiración entrecortada por el polvo y el miedo. Estaban vivas, pero estaban, una vez más, sin hogar. Doña Inés fue la primera en moverse. Soltó un largo suspiro, un sonido que era mitad llanto, mitad alivio. «Dios nos ha perdonado, hija», susurró, tocando el crucifijo que aún colgaba de su cuello, milagrosamente intacto. El diablo que vivía bajo esa casa se ha ido. Elena, sin embargo, sabía que el diablo no era un espíritu. Era de carne y hueso,
Vivía en el pueblo y usaba botas de piel de avestruz. Puso su mano sobre su blusa, sintiendo el crujido de las escrituras contra su piel. Estaban a salvo. Las pruebas estaban a salvo. Sí, Inés, dijo, ayudando a la anciana a ponerse de pie sobre las rocas inestables. Se ha ido, pero ahora tenemos que irnos nosotras. El amanecer finalmente rompió el horizonte, tiñendo las nubes de vapor que se elevaban desde la ruina con un color rosado y anaranjado. Era una escena de devastación apocalíptica, pero para Elena era el comienzo. El agua que brotaba del suelo ya no era una maldición, era una herencia, y ella tenía los papeles para probarlo. El descenso de la colina fue una prueba de resistencia. El camino por el que habían subido ya no existía en muchos tramos, borrado por los escombros de la explosión o inundado por el nuevo arroyo fangoso que descendía con una fuerza sorprendente. Elena tuvo que abrir un nuevo camino a través de la densa maleza, medio cargando a doña Inés, quien, a pesar de su recuperación milagrosa de la fiebre, estaba debilitada por la conmoción y el esfuerzo. Cada paso era un riesgo sobre las piedras sueltas y la tierra inestable. Elena no miró hacia atrás, no podía soportar ver la ruina humeante. Su mente estaba fija en un solo objetivo: llegar al pueblo. No a su antiguo hogar, sino a la oficina del registro, a la iglesia, a cualquier lugar que no estuviera bajo el control de don Romualdo. Las escrituras bajo su blusa se sentían pesadas, no por su peso físico, sino por el poder que contenían. Eran su única arma en una guerra que acababa de declararse. Llegaron a los límites del pueblo al caer la tarde, sucias, arañadas y exhaustas, pareciendo más fantasmas que supervivientes. Los pocos aldeanos que las vieron se persignaron, retrocediendo como si trajeran consigo la maldición de la espina seca. El rumor de la explosión las había precedido. Un sonido sordo, como un trueno lejano, se había escuchado en el pueblo al amanecer, y una columna de humo y vapor había sido visible en las colinas. Ahora, al verlas regresar de la propiedad maldita el mismo día del estruendo, el miedo supersticioso de la gente se confirmó. «¡Son ellas!», murmuraban. «Despertaron a los demonios de la destilería». Elena ignoró las miradas y los susurros. No buscó caridad ni consuelo. Su primer instinto fue buscar al padre Anselmo, el anciano sacerdote de la parroquia, un hombre que, según recordaba Javier, había tenido sus propios desacuerdos con el creciente poder de don Romualdo. Encontraron al padre Anselmo barriendo las hojas secas de la entrada de la pequeña iglesia de adobe. Era un hombre delgado, con ojos agudos que parecían ver más allá de la suciedad y el pánico. Escuchó la historia de Elena sin interrumpirla, su rostro impasible mientras ella le contaba todo. La deuda, la expulsión, el olor a agave, el sótano, la máquina, la fiebre de Inés, la flor azul, las escrituras y la explosión. Cuando Elena terminó, temblando de agotamiento, sacó las escrituras arrugadas y húmedas de su blusa. El sacerdote las tomó con manos cuidadosas, sus ojos escaneando rápidamente los sellos y las firmas. Luego miró a Elena, no con lástima, sino con una nueva clase de respeto. «Don Romualdo ha sido una sombra sobre este pueblo durante demasiado tiempo, hija», dijo en voz baja y grave. «Ha estado comprando tierras secas en esas colinas durante años. Nadie entendía por qué. Ahora veo». Se guardó las escrituras en el bolsillo de su sotana. «No están seguras conmigo ni contigo. Deben ir a Oaxaca, a la capital. Pero primero, ustedes deben desaparecer. Él sabrá de la explosión y vendrá a buscarlas». El padre Anselmo no perdió tiempo. Condujo a Elena y a doña Inés a través de la sacristía, hacia una pequeña puerta de madera oculta detrás de un pesado tapiz que representaba al arcángel Miguel derrotando al diablo. «Es la antigua cripta de los fundadores», explicó.
abriendo la puerta para revelar unos escalones de piedra que descendían a una oscuridad que olía a incienso viejo y a tierra fría. Nadie, ni siquiera el sacristán, sabe que todavía se puede entrar por aquí. Quédense aquí, no hagan ruido. Les traeré comida y agua cuando sea seguro. Les entregó una vela y una caja de fósforos. Don Romualdo tiene oídos en cada casa. No salgan por nada del mundo. La puerta se cerró sobre ellas, y el sonido pesado de la barra de madera, al ser colocada en su lugar, las sumió en un silencio total. Un silencio que contrastaba irónicamente con el estruendo mecánico que habían soportado. La cripta era pequeña, apenas un cuarto de piedra con 2 bancos de madera. Inés se sentó y comenzó a rezar el rosario en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Elena se sentó a su lado, la adrenalina abandonándola por fin, dejando solo un agotamiento profundo y un miedo sordo. Pasaron horas, o quizás solo minutos. El tiempo no existía en esa oscuridad. Entonces oyeron ruidos sordos arriba, en la iglesia. Voces de hombres, pesadas y airadas, y el sonido inconfundible de las botas de piel de avestruz de don Romualdo golpeando las baldosas sagradas. «¡Padre!», retumbó la voz del cacique, una voz que ya no era melosa, sino afilada como el acero. 2 mujeres, la viuda de Javier. «¿Las ha visto?». Elena contuvo la respiración, su mano apretando la de Inés con tanta fuerza que la anciana casi gimió. Oyeron la voz tranquila y firme del padre Anselmo. «Don Romualdo, esta es la casa de Dios. Le pido que baje la voz. No he visto a nadie. Solo he oído, como todo el pueblo, el trueno de la montaña esta mañana. Una obra del diablo, sin duda». Hubo una pausa. Un silencio tenso que se extendió por una eternidad. «El diablo no, padre. La estupidez», siseó Romualdo, y su voz sonaba más cercana como si estuviera caminando hacia la sacristía. «Esa propiedad era mía. Había un proyecto allí, y esa mujer estaba usurpando mi tierra». «Era tierra de don Mateo», replicó el sacerdote con calma. «Tierra abandonada. Tierra que yo habría reclamado legalmente», espetó Romualdo. «Pero ahora mis hombres subieron, está todo destruido, la explosión, el agua se ha ido, se ha hundido de nuevo en la tierra, el manantial se secó por completo». Elena sintió un vuelco en el corazón. La explosión no había liberado el río, lo había matado, colapsando la fuente subterránea. La ironía era devastadora. «Busquen en el pueblo», ordenó Romualdo a sus hombres. «Den vuelta a cada casa. Quiero a esa mujer. Ella estaba allí. Ella sabe lo que pasó». Oyeron pasos alejarse, pero Romualdo se quedó. «La encontraré, padre. Y cuando lo haga, rezaré para que Dios tenga piedad de su alma, porque yo no la tendré». Los pasos de Romualdo finalmente se retiraron y el portón de la iglesia se cerró con un golpe que resonó en la cripta como un martillo. El silencio que siguió a la partida de don Romualdo fue casi tan aterrador como sus amenazas. Elena y doña Inés permanecieron en la oscuridad total de la cripta, sin atreverse a encender la vela, apenas respirando. Cada crujido de la vieja madera de la iglesia sonaba como el paso de uno de los hombres del cacique buscándolas. El aire en la cripta era frío y viciado, olía a piedra y a polvo de huesos. Doña Inés, a pesar del terror, se había quedado dormida sentada en el banco, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento extremo. Elena, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Su mente era un torbellino. El agua se había ido. El secreto de la espina seca, la palanca que ella creía tener contra Romualdo, se había evaporado con la explosión. Las escrituras en su blusa, que antes parecían un arma, ahora se sentían solo como un trozo de papel. ¿Qué probaban ahora? Solo que Romualdo era un prestamista usurero, algo que probablemente todos en el pueblo ya sabían y temían. La máquina de don Mateo, en su autodestrucción, se había llevado consigo tanto la maldición como la bendición.
Horas después, un leve rasguño en la puerta de la cripta la hizo saltar. La voz del padre Anselmo fue un susurro apenas audible. «Elena, están a salvo por ahora». La barra se deslizó y la puerta se abrió una rendija, dejando entrar un rayo de luz de luna. El sacerdote les pasó una pequeña jarra de agua y un envoltorio con tortillas y queso. «Coman. Deben recuperar fuerzas». Su rostro estaba grave a la luz pálida. «Los hombres de Romualdo están registrando las casas una por una. No se detendrán. Están furiosos por la pérdida del agua. Parece que Romualdo había invertido todo lo que tenía en ese proyecto». Elena sintió un nudo frío en el estómago. Ya no la buscaban solo por ser testigo. La buscaban como chivo expiatorio, como la causa de la ruina de Romualdo. Ya no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de venganza. «No pueden quedarse aquí», continuó el padre. «Al amanecer vendrán a registrar la iglesia. Lo harán por formalidad, pero no puedo arriesgarme». Elena miró a Inés, que comía la tortilla con manos temblorosas. «¿A dónde iremos? Él vigila todos los caminos». El sacerdote asintió, su mirada fija en el tapiz del arcángel Miguel. «Hay una manera. La cripta tiene otra salida. Un túnel que los fundadores construyeron hace 100 años para escapar de los bandidos. Desemboca en el arroyo seco, a 1 kilómetro del pueblo». Sacó un pequeño mapa dibujado a lápiz sobre un trozo de pergamino. Los llevará al camino real sin que nadie los vea. De allí deben caminar hasta Tlacolula. Está a 2 días. Busquen a un hombre llamado licenciado Guzmán en la plaza principal. Es mi primo. Entréguenle esto. Le dio a Elena las escrituras originales, ahora secas, junto con una carta sellada con el anillo del sacerdote. Él sabrá qué hacer. Ahora váyanse y que Dios las acompañe. Abrió un panel de piedra suelta en el suelo de la cripta, revelando un agujero negro y estrecho. «El diablo ha sido expulsado de la montaña, Elena», dijo mirando sus ojos. «Ahora deben asegurarse de que no se siente en el trono de este pueblo». El túnel era una boca negra y estrecha que olía a tierra antigua, a raíces cortadas y a la muerte seca de pequeños animales. Elena bajó primero, ayudando a doña Inés a descender al agujero. La anciana gimió cuando sus pies tocaron el suelo irregular, el frío húmedo del subsuelo calándole los huesos al instante. «Como en una tumba, hija mía», susurró aferrándose al brazo de Elena. «Saldremos, Inés, solo sigue mi voz», respondió Elena, su propia voz sonando ahogada en el espacio confinado. El padre Anselmo les pasó el candil de petróleo, ahora con el combustible rellenado, y un pequeño saco con más tortillas y un odre de agua. «Vayan con Dios. No enciendan la luz hasta que estén lejos de la entrada». La piedra se deslizó sobre sus cabezas, sellándolas en una oscuridad tan absoluta que era desorientadora. Elena sintió el pánico claustrofóbico subir por su garganta, pero lo tragó. Contó hasta 10 y luego, con manos temblorosas, encendió el candil. La llama débil iluminó un pasadizo bajo y estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona caminara encorvada. Avanzaron lentamente. El túnel era una herida en la tierra, apuntalado cada pocos metros con vigas de madera podridas que parecían a punto de ceder. El aire era escaso, pesado. Elena iba delante, sosteniendo el candil en alto, su otra mano agarrando firmemente la de Inés. La anciana caminaba con dificultad, tropezando con las piedras sueltas, su respiración convirtiéndose en un silbido asmático. «Ya casi», mentía Elena, aunque el túnel parecía no tener fin. Podían oír sonidos sordos sobre sus cabezas. El galope de un caballo, los gritos distantes de los hombres de Romualdo, registrando las casas más alejadas. Estaban caminando bajo su propio pueblo, como espectros, mientras el mundo de los vivos las cazaba arriba. El miedo se mezclaba con una sensación de irrealidad. Habían escapado de un infierno mecánico solo para enterrarse en uno de tierra.
Elena no pensaba en Romualdo, solo pensaba en el siguiente paso, en mantener la llama del candil viva, en evitar que Inés cayera. Después de lo que pareció una noche entera, pero que probablemente no fueron más de 2 horas, el aire comenzó a cambiar. El olor a polvo viejo fue reemplazado por un aroma fresco a noche y a polvo de camino. Elena sintió una corriente de aire frío en su rostro. «Estamos cerca», susurró, con una urgencia renovada. Apagó el candil, sumiéndolas de nuevo en la oscuridad, y avanzaron a tientas, siguiendo la corriente de aire. El túnel terminó abruptamente en una cortina de raíces secas y tierra suelta. Elena empujó con el hombro. Las raíces cedieron y cayeron al exterior, rodando por un pequeño terraplén. Salieron tosiendo, cubiertas de tierra, bajo un cielo estrellado tan vasto y abierto que era casi doloroso de ver después de la opresión del túnel. Estaban en el lecho de un arroyo seco, como había dicho el padre, rodeadas por altos pastizales que las ocultaban de la vista. A lo lejos, las luces del pueblo parecían una constelación caída, un lugar al que ya no pertenecían. El mapa del padre mostraba el camino real hacia el este. Sin mirar atrás, Elena ayudó a Inés a levantarse y comenzaron a caminar hacia Tlacolula, hacia el desconocido licenciado Guzmán, con las amenazas de don Romualdo resonando en sus espaldas a cada paso. La caminata a Tlacolula fue un infierno silencioso. Se movían solo de noche, escondiéndose durante el día en zanjas secas o bajo la escasa sombra de los árboles de mezquite, temiendo que cada nube de polvo en el horizonte fuera don Romualdo o sus hombres. El sol del día era un enemigo tan grande como el cacique, un martillo que las golpeaba sin piedad, agotando sus escasas reservas de agua. Doña Inés, a pesar de su fragilidad, mostró una resistencia nacida de la pura fe. Apretaba su rosario y seguía caminando, sus pies descalzos ensangrentados y agrietados. Elena, por su parte, se alimentaba de la ira. El recuerdo del rostro de Romualdo, la sensación de las escrituras bajo su ropa y la memoria de la explosión que lo había destruido todo, la impulsaban hacia adelante. Las botellas del elixir sombra azul, en sus bolsillos, tintineaban suavemente con cada paso, un recordatorio de la locura de don Mateo, pero también de la salvación de Inés. Eran lo único que habían rescatado de la espina seca, además de sus vidas. Llegaron a Tlacolula en la madrugada del tercer día, pareciendo más mendigas que ciudadanas. La ciudad, más grande que su pueblo, estaba despertando. El olor a pan fresco de las tahonas y el murmullo de la gente que se dirigía al mercado temprano las golpeó con fuerza. Era un mundo normal, un mundo que habían olvidado. Elena escondió a Inés en un callejón estrecho cerca de la iglesia principal y, siguiendo el mapa del padre Anselmo, encontró la plaza. El despacho del licenciado Guzmán estaba en el segundo piso de un edificio colonial sobre una tienda de telas. La placa de latón en la puerta estaba pulida. Elena dudó. ¿Qué le diría a este hombre? ¿Creería su historia fantástica de máquinas subterráneas, explosiones y escrituras robadas? Con el último de su coraje, golpeó la puerta. Un hombre joven, no el licenciado, sino un asistente con gafas y el ceño fruncido, abrió la puerta, la miró de arriba abajo con desdén. El licenciado no recibe sin cita. Elena, con la voz rota por la sed y el polvo, extendió la carta sellada del padre Anselmo. Es urgente, del padre Anselmo, de San Miguel. El joven reconoció el sello. Su actitud cambió instantáneamente. Desapareció dentro y regresó segundos después, manteniendo la puerta abierta. Pase. El licenciado Guzmán era un hombre mayor, corpulento, con un bigote blanco impresionante y ojos que, a diferencia de los del padre, no eran agudos, sino cansados, como si hubiera visto demasiadas injusticias. Leyó la carta del padre en silencio, luego leyó las escrituras que Elena le entregó, una por una.
Finalmente levantó la vista hacia Elena, su rostro una máscara ilegible. —¿Sabe lo que tiene aquí, señora? —preguntó, su voz un murmullo grave. —No tengo nada —dijo Elena, su voz quebrándose. El agua desapareció, todo explotó. Romualdo nos está cazando. El licenciado Guzmán se recostó en su silla de cuero, que crujió bajo su peso. Se equivoca Elena. El agua era solo el cebo. Romualdo es un hombre listo, pero codicioso. Ha pasado 20 años construyendo un pequeño imperio en San Miguel y lo ha hecho sobre arena, o mejor dicho, sobre papel falso. Extendió las escrituras sobre su escritorio, junto con el recibo de préstamo de don Mateo. Mire esto, la firma de don Mateo en el préstamo, y mire esto, la firma en la transferencia de la parcela vecina, la que ahora es de Romualdo. No son la misma. Y esta, señaló un sello en la esquina de una de las escrituras de Romualdo, es una falsificación. Y muy mala, por cierto. Elena se inclinó, sin entender del todo. ¿Qué significa? La tierra está destruida, el agua se fue. Guzmán sonrió por primera vez. Una sonrisa sin alegría, la de un cazador que ve a su presa. Significa que la explosión es irrelevante. Esto, golpeó los papeles con el dorso de la mano. Esto prueba un patrón. Prueba que Romualdo no solo le prestó dinero a un loco. Prueba que probablemente asesinó a don Mateo, falsificó su firma para quedarse con su tierra y luego usó esa primera mentira como base para reclamar todas las parcelas adyacentes, alegando deudas y préstamos que nunca existieron. La enormidad de la revelación golpeó a Elena. El cacique del pueblo, el hombre que sonreía en los bautizos y pagaba las fiestas patronales, era un ladrón y un asesino. Su propia tragedia, la pérdida de su casa por la deuda de Javier, no fue un incidente aislado. Fue simplemente la última vuelta del tornillo que Romualdo estaba aplicando a todo el pueblo. Mi primo, el padre Anselmo, continuó Guzmán, me ha estado enviando pequeñas piezas de este rompecabezas durante años. Quejas de viudas, testamentos que aparecen misteriosamente, deudas que nadie recuerda haber contraído. Pero nunca tuve la piedra angular, nunca tuve el lote cero, el pecado original. Miró a Elena con una intensidad que la hizo enderezarse. Usted no me ha traído la prueba de un reclamo de agua, señora. Me ha traído la soga para colgar a don Romualdo. Me ha traído la llave para liberar a todo San Miguel de su tiranía. Elena sintió que el suelo se estabilizaba bajo sus pies por primera vez en semanas. El agotamiento, el miedo, la desesperación, todo comenzó a retroceder, reemplazado por una resolución fría y dura como el hierro. Ya no era la viuda que huía, era la testigo que había sobrevivido, la que había bajado al infierno mecánico y había regresado no solo con su vida, sino con la verdad. Miró al licenciado. Tráigame a mi suegra, está en el callejón de la iglesia, está enferma y tiene hambre. Guzmán asintió, su rostro volviéndose profesional. Mi asistente irá por ella. Ustedes dos se quedarán aquí, en mi casa, no en la oficina. Estarán protegidas. Y mañana, dijo levantando los papeles, comenzaremos el proceso para presentar esto ante el juez de distrito en Oaxaca. Romualdo cree que la está casando a usted, Elena. No tiene idea de que en realidad es usted quien lo está casando a él. Por primera vez desde la muerte de Javier, Elena no sintió el peso del pasado, sino la posibilidad de un futuro que tendría que ser construido sobre las ruinas de la mentira de un hombre. La casa del licenciado Guzmán era un santuario de silencio y orden. Estaba en un patio interior, oculta de la calle, llena de libros oscuros y el olor a cera de abeja pulida. El asistente trajo a doña Inés, quien prácticamente se derrumbó en una silla de terciopelo, temblando de agotamiento y miedo residual. Elena, actuando con una claridad que la sorprendió, pidió un cuenco de agua tibia. Lavó la tierra y la sangre seca de los pies de su suegra,
y luego, recordando las botellas en su bolsillo, sacó una del elixir Sombra Azul. Ignorando la mirada inquisitiva de Guzmán, vertió 3 gotas exactas en un vaso de agua, tal como había leído en el inventario de don Mateo. Efecto claridad. Se lo dio a Inés. Beba, suegra. Es la medicina de la montaña, la verdadera. La anciana bebió, y en pocos minutos el temblor de sus manos cesó. Sus ojos, antes nublados por el pánico, se volvieron lúcidos. Miró a Elena y asintió, una comunicación silenciosa de confianza absoluta. Habían sobrevivido al fuego subterráneo. Sobrevivirían a esto. Mientras Inés descansaba en una habitación de huéspedes, Guzmán se reunió con Elena en su estudio. El sol se estaba poniendo, tiñendo los volúmenes de leyes de un color rojo sangre. Lo que hizo por ella, esa flor azul. El padre Anselmo la mencionó en su carta. Dijo que usted traía consigo la prueba de la locura de Mateo, pero también de su genio. Elena colocó la botella sobre el escritorio de caoba. Él no estaba loco, dijo en voz baja. Estaba obsesionado, quería curar. Romualdo solo quería robar. En ese momento, el joven asistente entró corriendo, sin aliento y pálido. Licenciado, un mensaje urgente de San Miguel. El padre Anselmo. Don Romualdo lo ha arrestado. Lo acusa de albergar fugitivos y de complicidad en la destrucción de su propiedad. El aire salió de los pulmones de Elena. El último de sus aliados había caído. Peor, continuó el asistente. Romualdo sabe que escaparon por el túnel, sabe que no están en el pueblo. Ha enviado jinetes a Tlacolula y a la carretera principal de Oaxaca. Está ofreciendo una recompensa. El santuario se había convertido en una trampa. Guzmán se levantó, su calma profesional rota por una furia fría. Ha cometido su último error, gruñó. Arrestar a un sacerdote, el obispo lo excomulgará. Pero eso llevará tiempo, un tiempo que no tenemos. Miró a Elena. Sus hombres estarán aquí al amanecer. Ya no podemos esperar. El juez de distrito está en Oaxaca. Debemos llegar a él antes de que Romualdo llegue a nosotros. Elena se puso de pie, su agotamiento evaporado, reemplazado por el mismo acero frío que había sentido en el sótano. No huiré más. Hemos corrido desde la tumba de mi esposo, desde la destilería, desde el pueblo. Ahora iremos hacia él. Iremos a Oaxaca. ¿Cómo llegamos allí sin que nos vean? Guzmán fue hacia un mapa en la pared. No por el camino real. Hay una vieja ruta de arrieros que cruza las montañas. Es peligrosa, más larga, pero es la única que no estará vigilando. Tengo un carruaje de carga, un viejo amigo que saldrá en 1 hora. Iremos escondidas en la parte de atrás bajo las lonas. Será un viaje terrible. Elena asintió, su mirada fija en el mapa. Un viaje terrible es lo único que hemos conocido. Estaremos listas. El viaje en la carreta de carga fue una tortura de madera y lona. Escondidas entre sacos de maíz y chiles secos que olían a polvo y a tierra, Elena y doña Inés apenas se atrevían a respirar. El aire bajo la lona era sofocante, y cada bache del sendero de montaña las golpeaba contra las duras tablas del carro. El viejo arriero, amigo de Guzmán, no hizo preguntas. Simplemente condujo sus mulas con una lentitud deliberada, sus ojos escaneando la oscuridad. En un cruce de caminos, cerca del amanecer, oyeron los gritos de los jinetes de Romualdo, deteniendo a otro viajero más adelante. Elena apretó la mano de Inés hasta que sus nudillos se pusieron blancos, el crucifijo de la anciana presionando dolorosamente contra su palma. Un hombre a caballo se acercó a su carreta, levantando la lona con la punta de su rifle. La luz de su antorcha barrió los sacos, y Elena contuvo el aliento, segura de que el latido de su corazón los delataría. «¡Solo maíz!», gritó el hombre con frustración, y con una maldición golpeó el costado de la carreta. «Siga, viejo, no hemos visto nada». El corazón de Elena no volvió a latir con normalidad hasta que estuvieron a 1 legua de distancia.
con las primeras luces de Oaxaca apareciendo en el valle. Llegaron a la capital al mediodía, destrozadas pero enteras. La ciudad era un laberinto de piedra verde y multitudes bulliciosas, un mundo que contrastaba violentamente con el silencio mortal de la Espina Seca. El licenciado Guzmán, que había viajado en una ruta separada y más rápida, las encontró en la entrada y las condujo directamente al Palacio de Gobierno. No hubo espera. El juez de distrito, un hombre severo y de rostro curtido, conocido por su incorruptibilidad, lo recibió de inmediato gracias a la carta urgente de Guzmán. La audiencia fue breve. Guzmán no hizo un discurso elocuente. Simplemente presentó las pruebas sobre el escritorio de caoba, las escrituras originales de don Mateo, el recibo del préstamo, las falsificaciones burdas de Romualdo, la carta notariada del padre Anselmo detallando el arresto ilegal. Mientras el juez examinaba los documentos con una lupa, la puerta del despacho se abrió de golpe. Don Romualdo, con el rostro congestionado por la rabia del viaje y el polvo del camino, irrumpió. «Señor juez, esa mujer es una criminal, una loca que destruyó mi propiedad». El juez levantó la mirada, no hacia Romualdo, sino hacia los dos guardias apostados en la puerta. «Señor Romualdo», dijo con una voz glacial, «está usted interrumpiendo un procedimiento judicial». Y, añadió levantando la escritura falsificada, «está usted bajo arresto por fraude, falsificación de documentos públicos y la sospecha grave del asesinato de don Mateo Fernández». La arrogancia de Romualdo se derrumbó como un muro de adobe en un terremoto. Vio los papeles, vio el rostro tranquilo de Elena y supo que el juego había terminado. La justicia, cuando finalmente llegó, fue rápida. Con el testimonio de Elena y la evidencia irrefutable de las escrituras, el imperio de don Romualdo se deshizo. El padre Anselmo fue liberado esa misma tarde y las tierras que Romualdo había robado durante 20 años fueron devueltas a sus legítimos dueños en San Miguel. La Espina Seca, sin embargo, permaneció como una cicatriz de lodo y piedra en la colina, un monumento silencioso a la obsesión. Elena y doña Inés nunca regresaron. Usando el poco dinero que Guzmán recuperó para ellas de las cuentas congeladas de Romualdo, abrieron un pequeño puesto en el mercado de Tlacolula. No vendían mezcal, vendían remedios. Con las pocas botellas del elixir Sombra Azul que Elena rescató y el conocimiento del diario de don Mateo, que Guzmán también recuperó para ella, comenzó a cultivar y destilar la flor azul y otras hierbas, convirtiéndose en la curandera que su abuela había sido. La historia de Elena nos enseña que, a veces, el hogar que perdemos no es nada comparado con el que encontramos cuando tenemos el coraje de enfrentar la oscuridad, ya sea la que se esconde bajo tierra o la que anida en el corazón de los hombres. Si su viaje te ha conmovido y crees en el poder de la resiliencia y la justicia, te invito con mucho cariño a suscribirte a nuestro canal. Eres una parte vital de esta comunidad y tu apoyo nos permite seguir buscando y contando historias que realmente importan. Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué sentiste cuando la máquina finalmente explotó y liberó a Elena de ese lugar? ¿Qué lección te llevas del valor que tuvo al enfrentar a un hombre tan poderoso? Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde las ruinas, comparte tu experiencia si te sientes cómodo. Conectemos a través de las historias que nos hacen profundamente humanos.